Buenos días, mi nombre es Gonzalo Villalobos Aguilera, soy de Trabajo Social de noveno semestre. El día de hoy les voy a explicar sobre el ciclo de vida de un proyecto de inversión. Entonces, la primera es la fase del proceso. El ciclo de vida de un proyecto se inicia con la identificación del problema, necesidad u oportunidad que requiere una solución. Se compone de las siguientes fases: preinversión, inversión, operación y evaluación. La primera fase del ciclo de vida de un proyecto de inversión es la fase preinversión, que corresponde a todos los estudios que se precisa adelantar antes de tomar la decisión de canalizar los recursos hacia algún objetivo en particular. Esta fase incluye los procesos de identificación, selección, formulación y evaluación del proyecto. Entonces, la identificación del proyecto. La identificación del proyecto se fundamenta en la explicación de los aspectos principales del problema o necesidad y el planteamiento de las posibles alternativas de solución o la forma como se puede aprovechar una oportunidad. La identificación tenemos que mirar antecedentes, características socioeconómicas, zona geográfica, infraestructura física, aspectos de mercado, aspectos legales, si existe análisis previo. La selección de proyectos. Entonces, tenemos primero, establecer un conjunto de criterios para evaluar la oportunidad. Segundo, listar las suposiciones que serán la base de cada oportunidad. Tercero, recabar datos e información sobre cada oportunidad para garantizar una decisión inteligente. Cuarto, evaluar las oportunidades a partir de los criterios. La formulación del proyecto. Para esta etapa de formulación o preinversión permite clarificar los objetivos del proyecto y analizar en detalle las partes que lo componen, deteniendo de los niveles de profundización de los diferentes aspectos. Se suelen denominar los estudios como identificación de la idea, perfil preliminar, estudio de prefactibilidad, estudio de factibilidad y diseño definitivo, en cada uno de los cuales se examina la viabilidad técnica, económica, financiera, institucional y ambiental y la conveniencia social de la propuesta de inversión. La identificación de la idea. Esta primera etapa parte de la obtención de una amplia información sobre el sector económico y geográfico donde se insertará el proyecto. Tiene como objeto clarificar para atender una necesidad o aprovechar una oportunidad, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: económicos, técnicos, institucionales, ambientales, sociales y financieros. El perfil preliminar. Tenemos que en cuenta las siguientes: situación general que hace referencia, estudio de las proporciones del proyecto, consideraciones de orden financiero, cronológico de la etapa de ejecución del proyecto, teniendo en cuenta principalmente las actividades que se van a desarrollar. Tipos de proyectos de inversión. Primero, proyectos sociales, aquellos destinados principalmente a satisfacer necesidades sociales de una comunidad. Ejemplo: proyectos de salud, educación, saneamiento básico y recreación. Proyectos de infraestructura, teniendo como propósito fundamental crear condiciones facilitadoras, inductoras, impulsadoras o coadyuvantes para el desarrollo económicos. Ejemplo: carreteras, centrales eléctricas, distritos de riesgo, sistemas de comunicación, servicios públicos, entre otras. Proyectos productivos. Esos proyectos tienen como fin instalar y operar una capacidad transformadora de insumos con el fin de producir bienes con distintos a atender necesidades del consumo. Ejemplo: proyectos de transformación industrial, de producción agrícola, agroindustrial, de explotación minera. Proyectos, programas. Aquellos orientados a producir o fortalecer una capacidad generadora de beneficios directos a través de otros proyectos. Ejemplo: proyectos de capacitación, campañas de vacunación, procesos de alfabetización, reformas internas de instituciones de prestación de servicios, entre otras. Y por último, estudios básicos. No suelen generar productos directamente aprovechables, pero sí permiten identificar nuevas opciones de inversión o de aplicación tecnológica en beneficios de las comunidades. Ejemplo: investigaciones básicas que permiten el desarrollo de productos de beneficio social, como el caso de detergentes, alimentos, vacunación, medicina, entre otros.
La inversión o ejecución o implementación es básicamente una etapa de movilización de recursos tanto humanos como financieros y físicos, con el propósito de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento posterior del objetivo social de la empresa. Se trata pues de un proceso de transformación que utiliza diversos insumos para la entrega de un producto final. Ejemplo, las instalaciones de una fábrica, una campaña de vacunación, instalamientos de un centro de recreación, el montaje de una planta termoeléctrica. La inversión o ejecución o implementación es básicamente una etapa de movilización de recursos tanto humanos como financieros y físicos, con el propósito de garantizar los medios idóneos para el cumplimiento posterior del objetivo social de la empresa. Se trata pues de un proceso de transformación que utiliza diversos insumos para la entrega de un producto final. Ejemplo, las instalaciones de una fábrica, una campaña de vacunación, instalamientos de un centro de recreación, el montaje de una planta termoeléctrica. La etapa de operación corresponde a una actividad permanente y rutinaria encaminada a la producción de un bien o a la prestación de un servicio. Es la etapa, repetimos, en la cual se cumple el objetivo social de la empresa. En las etapas de ejecución y operación se desarrolla el ciclo básico de la acción administrativa, vale decir, planeación, operación, seguimiento y control. Por eso suele denominar también la administración de la ejecución y operación del proyecto. La evaluación ex ante. La etapa de evaluación consiste en determinar mediante la aplicación de técnicas cuantitativas y cualitativas la convivencia o no de asignar unos recursos hacia el uso determinado. Criterios de evaluación ex ante, criterios de evaluación ex ante. Criterios de evaluación ex ante. Primero tenemos la evaluación, segundo la evaluación financiera, tercero la evaluación económica, cuarto la evaluación social, quinto la evaluación ambiental. La evaluación ex post. La evaluación ex post se orienta al análisis de resultados que permitirá mejorar la formulación de proyectos futuros y se puede plantear a dos niveles. Primero, el microeconómico, que se orientará al estudio de indicadores específicos de proyectos individuales. Segundo, el nivel macroeconómico, que busca auscultar el impacto y los efectos de los proyectos sobre planes sectoriales y regionales. Algunos indicadores utilizados en la evaluación ex post. Primero, indicador de costo. Es la comparación de costos entre la situación anterior y la posterior. Esto es la diferenciación porcentual entre los presupuestos previstos inicialmente y los desembolsados realmente contabilizados para la ejecución del proyecto. Segundo, indicador de cumplimiento temporal. Se trata de establecer la diferencia porcentual entre el plazo programado inicialmente para la ejecución del proyecto y el tiempo que finalmente se empleó. Tercero, indicador de eficiencia. Es un criterio de impacto que resulta de la comparación porcentual entre el valor presente neto antes, teniendo en cuenta los flujos que aparecen en el estudio de factibilidad y el valor presente neto después, con base a los flujos realmente contabilizados. Tercero, indicador de cobertura. Este indicador trata de establecer la relación entre el número de personas que se pretendían beneficiar ex ante y el número de personas que efectivamente se beneficiaron del proyecto ex post. Y por último, el indicador de déficit. Este indicador compara el porcentaje de personas que carecen del servicio con el número de beneficiarios realmente amparados por este. Es, en otros términos, la medida en la que contribuyó el proyecto a la reducción del déficit. La evaluación ex post actualmente. En consecuencia, la evaluación ex post actualmente tiene un ciclo de 4 etapas. La primera, obtención de información. El elemento principal de esta etapa es un sondeo abierto, pero sistemático, de las opiniones y preocupaciones de todos los interesados. Segundo, experimentación. Esta etapa está diseñada para cotejar las opciones identificadas en la fase anterior y evaluar objetivamente los riesgos. Tercero, demostración. Basados en los resultados de la experimentación en la etapa de demostración,
se ofrece la oportunidad de refinar y adaptar los distintos aspectos del proyecto. Cuarto y por último, incorporación de los resultados. El principal objetivo de la asistencia para el desarrollo es el aprendizaje a nivel institucional. Desde luego, el logro de un impacto permanente en las prácticas, las tecnologías y los conocimientos existentes en todos los países. Y por último, tenemos el equipo profesional necesario. Para la preinversión se requiere un equipo de profesionales interdisciplinarios con el objetivo de abordar los diferentes estudios y con participación activa dependiendo de la secuencia y programación de las diferentes actividades y propias de cada proyecto. Segundo, la ejecución del proyecto precisa de fuerza de trabajo externa y diversificada y el concurso de especialistas en el manejo de tecnologías apropiadas, además de gestores calificados en alta gerencia. Para la operación del proyecto se requiere profesionales y auxiliadores de tipo convencional, tales como administradores, contadores o expertos en finanzas. Muchas gracias. Espero que les haya gustado mi explicación sobre el ciclo de vida de un proyecto de inversión.